poder compartir con nuestros hermanos también. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mi nombre es Ingerman Guillén. Gloria al Señor. Me acompaña mi esposa, Linda Guillén, y mis hijos. Gloria a Dios. Aleluya. Como ya verán, somos extranjeros, Amén. pero somos hermanos también. Amén. 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 Si sacamos cuenta, todos somos extranjeros. Amén. La Biblia dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros, Amén, Señor. porque nuestra ciudadanía no es de este lugar. Amén. Sí, Señor, gloria a Dios. Nuestra ciudadanía es del reino del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y por cuanto el reino de los cielos se ha acercado, es tiempo de que nosotros como ciudadanos del cielo empecemos a manifestar eso de lo que portamos, a manifestar eso a quien nos ha acogido nosotros por rey. ¿Verdad que sí? A su nombre. Gloria a Dios. Estoy contento, amados hermanos. Aleluya. Es un desafío predicar la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién puede tomar esto a la ligera? Gloria al Señor. Nosotros sabemos que el Señor, hermano, a través de su Espíritu Santo, Él hace como Él quiera. Amén. 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 Gloria a Dios. Y Él fácilmente no le cuesta nada resetearle la memoria al que se pare en este lugar y cambiarle todo lo que había preparado, todo lo que había estudiado, todo lo que había pensado. El Señor puede hacer eso y mucho más. Esto yo creo que es nada para el Señor. Yo creo que los presentes que están aquí, que yo sé que les ha tocado exponer la palabra del Señor, en algún momento han podido experimentar esto. El Señor nos escogió en esta tarde, en esta noche, para llevar su mensaje. Amén. Gloria al Señor. Hay un mensaje muy importante, amados hermanos, que no se está hablando mucho en este tiempo, y si se habla por encimita. Gloria al Señor. Pero este es el tiempo donde el Señor va a empezar a levantar instrumentos de donde usted menos se lo imagina. Gloria al Señor. El Señor le daba la palabra a mi esposa en estos días y wow, me quedé sorprendido. Porque mi esposa me dice: ve acá, escucha lo que el Señor me dio. Muchos recibieron al Señor. Gloria a Dios. Me dijo: Marta recibió al Señor, a Jesús. Recuerda aquellas dos hermanas. Pero quien lo atendió fue María. Amén. Amén. Es una palabra tremenda porque, Sí, amén. Sí, Señor. porque Amén. oiga, muchos han recibido al Señor. Amén. Pero quien termina atendiendo al Señor son otras personas. Amén. Gloria a Dios. Quien termina lavándole los pies al Señor son otras personas. Amén. Y quizás son las que nosotros ni nos pasa por nuestra mente. Amén. Pero sí es el Señor, Amén. Gloria a Dios. que vino a confundir la sabiduría de los sabios, Amén. a avergonzar a los fuertes. Gloria al Señor. Claro, los que confían en su propia fuerza, Amén. para demostrar que Él sigue siendo Dios. Y que Él puede usar a quien Él quiera. Amén. Amén. Voy a estar leyendo un texto de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Aleluya. Mi pastor se llama Alejandro Urbina. Nos congregamos en la iglesia La Nueva Granja. Esa está ubicado entre la población Santo Tomás y La Granja. Gloria al Señor, entre La Pintana y La Granja, en todo el límite. Amén. Gloria al Señor. Ubíquese en su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 57.
Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo capítulo 57 del profeta Isaías, el verso 14 hasta el verso 15. Gloria al Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. ¿Se ubicó? Amén. Gloria al Señor. Isaías capítulo 57, versos 14 y 15. Voy a estar leyendo la palabra del Señor Amén. con la bendición y la dirección de papá, Aleluya, gloria de a su Dios. Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y su Espíritu Santo. Amén. Dice así. Y dirá, allanad, barrer camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Dice así, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Padre, Señor, Dios de la gloria, aquí está tu pueblo, Señor. Estamos reunidos, Señor, porque hemos venido a adorar tu nombre. Hemos venido a glorificarte. Señor, hemos venido a darte las gracias. Hemos venido, Señor, a traer nuestro cuerpo como sacrificio, como una ofrenda, Señor. Como una ofrenda sin mancha, sin arruga. Quebrantado, Señor, humillado delante de ti, Dios mío. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te pedimos en esta hora, mi Dios, que sea usted, Señor, hablando a nuestras vidas, hablando a tu pueblo, Señor, en esta noche, conforme a tu voluntad, papá. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y gloria a Dios para siempre. Pueden estar tomando sus asientos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amados hermanos, Dios es grande. Amén. La Biblia dice que el que habita en la altura y en la santidad dijo unas palabras a través del profeta Isaías. Él dijo, yo habito en la santidad, en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu. Santo. Una palabra que el Señor me hizo reflexionar con estas cosas, porque nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo se fue a un lugar, como dice la Escritura, a un lugar donde nosotros todavía no podíamos ir. Bueno, en aquel entonces donde sus discípulos todavía no podían ir. El profeta Isaías está hablando aquí de que el Creador, el Señor, habita en un lugar infinito, habita en las alturas, habita en la santidad, en un lugar que aparentemente para el hombre es inalcanzable por su propia fuerza. Amado hermano, ¿quién de nosotros, sabiendo que el Señor habita en ese lugar, pudiera llegar hasta allá donde Él está refiriendo aquí en su palabra? Yo creo que es algo muy difícil, pero nos da una opción a nosotros como su pueblo, y dice, no solo habito en aquel lugar, sino que también habito con los humildes y con los quebrantados de espíritu y de corazón. Amén. Alabanza al Señor. Amén. Aleluya. Hermanos, esto me hizo pensar a mí, porque uno ve que la humildad y el quebrantamiento
están más ligados de lo que pensamos. Usted no ha visto, o usted mismo no se ha oído cuando dice: hoy el Señor me quebrantó. Wow, el Señor me quebrantó y sentí a Dios, sentí su presencia, gloria al Señor. Y parece que la persona, cuando es quebrantado, por muy soberbio o muy orgulloso que podamos ser, porque vamos a decirlo de esta manera, parece que cuando el Señor llega a nuestras vidas y quebranta y rompe y hace lo que tiene que hacer, porque la palabra quebrantamiento viene de quebrar. Amén. De quebrar, hermano, de romper. Amén. Entonces parece que es en ese momento donde sale ese espíritu humilde que tiene el hombre, ese espíritu humillado que parece que está escondido allí, apagado o aplacado, ¿verdad que sí? Por nuestra condición humana. Amén. Muchas veces ese espíritu humilde está ahí como tapadito porque ese espíritu soberbio, altivo, como Sí, que a veces como que toma más fuerza y se apodera del hombre. Sí, amén. Y no permite que eso que Jesús hizo en su vida y en la mía, gloria al Señor, Bendito tu que nombre. fue darnos una nueva vida, darnos un nuevo nacimiento, Amén. no permite que eso salga como tiene que salir, que eso refleje de lo que el Señor habla en su palabra. Amén. Gloria al Dios. Señor. Amado hermano, yo creo que algo así le pasó a un maestro de la ley que usted y yo y muchos conocemos, llamado Nicodemo. El libro de Juan capítulo 3 habla esa historia. Dice que este era un fariseo, era un sacerdote, era miembro del Sanedrín, era un hombre muy importante en la iglesia de aquel entonces, en la sinagoga. Ya, él dice que la Biblia habla que él se acerca al maestro, se acerca a Jesucristo de noche. Uno, porque tenía temor de la represalia que esta visita podía generar, porque recuerde que el Sanedrín estaba en contra de Jesucristo y de su doctrina. Así es, amén. Nicodemo llega de noche, llega y lo visita y le dice: maestro o rabí, sabemos que viene de Dios, porque estas señales que usted hace no las puede hacer nadie si Dios no estuviera con él. Amén. Gloria a Dios. Así es, Señor. Pero me llama la atención lo que el Señor le responde a Nicodemo. Vamos a ubicarnos en el libro de Juan capítulo 3. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Ubíquese en el libro de Juan capítulo 3. Me llama la atención, esto me llama la atención. Es algo que pone a pensar mucho, amado hermano. Porque la respuesta que Jesús le da es una respuesta como... Usted sabía que el Señor conocía los pensamientos de las personas que le hacían las preguntas, buscando ocasión o alguna falta contra el Señor. Entonces Jesucristo, adelantándose a su pregunta, él respondía no conforme a como ellos querían que él contestara, sino que él contestaba de una manera que solo él lo hacía. Amén. Gloria al Señor. Amén. Así es, Señor. Amén. Capítulo 3 del libro de Juan. Jesucristo le dijo a a Nicodemo, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Su nombre. Vamos a tratar de ir cayendo en el tema. Nicodemo se presenta donde el Mesías, donde Jesucristo, y le dice: yo sé que tú vienes de Dios, porque las cosas que usted hace, más nadie las puede hacer si Dios no estuviera con él. Amén. Jesús le dice: de cierto te digo, Nicodemo, que si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Amén. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios para siempre. Aleluya.
Le estaba diciendo el doctor de la ley que las cosas que yo hago, tú jamás las vas a poder hacer si tú no tienes un nuevo nacimiento. Amén. Si no hay una regeneración en tu vida, Nicodemo. Así es, amén. Eso es lo que Jesús le responde al maestro de la ley. Amén. El maestro queriendo defenderse, pero muy educadamente, como lo hace un doctor de la ley, un estudiado, le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto es algo, hermano, totalmente imposible. Hablando biológicamente, humanamente, era imposible. Nicodemo lo sabía. Pero ve con qué le responde el Señor. El Señor lo agarra por segunda vez y le dice: venga acá. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Ahora es más profundo, porque primero le dijo: no lo vas a poder ver. Ahora le dice: tampoco vas a poder entrar, dándole a entender por segunda vez que tenía que haber una regeneración en su vida. Amén. Porque si tú crees en Jesús y en su doctrina, en su manifestación de milagros, de señales, prodigios, de cosas sorprendentes, sobrenaturales, ¿cómo es posible, Nicodemo, que tu vida no va a poder dar un vuelco? Tu vida no va a poder cambiar. ¿Cómo es posible que si tú dices que crees en mí, tú vas a seguir haciendo lo que hacen los otros sacerdotes, los otros amigos tuyos? Amén. Tú vas a seguir practicando lo mismo que practican aquellos. ¿Cómo es que si tú aceptas el testimonio que yo he traído a la tierra? Porque dice la palabra, Jesús le dijo que nadie, esto no lo trae alguien que subió y vino, no, esto lo traje yo, que descendí Amén. de los cielos, de Papá Amén. lindo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo si tú aceptas el testimonio, también te va a dar vergüenza? También vas a tener temor a las represalias. Entonces, es necesario, tanto para Nicodemo como para nosotros hoy en día, que haya una regeneración total, completa, amado hermano. Amén. Gloria a Completa, Dios. no a media. Amén. No a media. No lo digo porque aquí hayan personas en esta condición. Dios es testigo. El Señor me trajo a dar una palabra, yo doy la palabra. Amén. Gloria a Dios. Solamente. Pero es necesario en la vida del cristiano evangélico, del creyente que me puede estar oyendo hoy en día por estas redes, por los parlantes, tiene que haber una regeneración en su vida. Si dice que es hijo de Dios, que cree en el Señor Jesucristo, que cree en sus preceptos, en su doctrina, tiene que haber un cambio. Amén. Gloria a Y Dios. si el cambio no ha venido, gloria al Señor, Dios. volvemos al libro de Isaías, capítulo 57. Ubíquese el capítulo 57. Dice el que habita en lo alto y en lo santo, el que habita en las alturas y en la santidad, le dice a su pueblo que él habitará con los de un espíritu humilde y un espíritu quebrantado. Bendita sea la gloria del Señor. Yo habito con este pueblo. Estas son dos características fundamentales en el cristiano evangélico, para que nosotros podamos decir: Dios está aquí, Dios está conmigo, Amén. Dios camina conmigo. Aleluya. ¿Cómo es que Dios camina con los soberbios si la Biblia dice que Dios los resiste? Amén. ¿Cómo es que Dios camina con los altivos si Dios dice que a Él los desecha? No tienen parte, nada con Él. Aleluya. Gloria a Yo Dios. creo que la problemática está, amados hermanos, a veces la iglesia o los psicólogos, esta gente
de los centros de rehabilitación, usted ve que lo primero que dicen es de las personas que están atados por los vicios y por la droga. Dice, uno de los primeros síntomas de las personas que consumen droga, vamos a decirlo de esta manera, de los drogadictos porque practican esto, dice que uno de los primeros síntomas de ellos es que no reconocen cuando ya están metidos en el asunto. O sea, usted le dice a ellos y ellos dicen, no, yo la controlo, yo la domino. Y es una mentira del diablo. Ya él los tiene dominados, ya los tiene atados. Entonces, ellos no pueden reconocer cuando ya el vicio ha tomado dominio absoluto de ellos. Esto mismo pasa en el cristiano evangélico, cuando la soberbia, cuando la arrogancia, cuando el orgullo, estas cosas ha tomado dominio de ellos. No reconocen esto en su vida. Tiene que el Señor cumplir su palabra. Como dice en el libro de Proverbios capítulo 16 verso 18, puede buscarlo también en esta noche. El libro de Proverbios capítulo 16 verso 18 dice de esta manera: antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída, ¿qué es lo que dice ahí, amado hermano? La altivez de espíritu. Dos cosas de las cuales también habla el profeta Isaías. Antes de la caída, antes del quebrantamiento. El capítulo 16 del libro de Proverbios está hablando de la conducta y la vida del hombre. Dios le dice cómo debe conducirse, cómo debe de ser. Encomienda a Jehová tu camino. El Señor le dice, mira, tantas cosas. Amén. Pero cómo el hombre debe de conducirse se lo está aclarando. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí le está diciendo que antes de que venga el quebrantamiento, dice las escrituras que estuvo la soberbia primero. Amén. En un principio dije que el quebrantamiento, esta palabra deriva de quebrantar, de romper. Hoy en día, amado hermano, este texto se puede aplicar en la vida del cristiano evangélico de dos maneras. Se habla de que antes que Dios quebrante al hombre, antes que Dios quebrante y haga lo que tiene que hacer, dice que tuvo que haber existido soberbia. Pero yo lo veo de este punto de vista, que antes que el hombre quebrante la ley, porque está hablando de quebrantar, el verso que sigue más adelante, gloria al Señor, a su nombre. Gloria. Vamos a ubicarnos. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que también están llevando la palabra. Amén. Están haciendo lo que el Señor dijo que deben de hacer. Amén. Así es. Muy bonito. Gloria al Señor. El verso 16 dice, el verso 19 dice que mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir los despojos con los soberbios. ¿Qué podemos decir en esta noche? Que antes que el hombre quebrante la ley de Dios, antes que el hombre deseche el pacto, antes que el hombre lo ponga a un lado, lo rompa, porque el Señor le dejó unas condiciones, el Señor dejó sus leyes, sus mandamientos, pues antes que el hombre tome dominio de él mismo, de sí mismo, y diga, y pase a llevar al Señor y a su palabra, ahí nosotros vemos que primero se sobrepuso fue la soberbia del hombre. La soberbia, amado hermano, no es aquel que grita y hace berrinche y hace lo que quiere. No. A veces la soberbia es muy sagaz. Es muy sagaz también esto. Por eso es que a veces cuesta manifestar, que se dé cuenta cuando ya está apoderada del hombre. Pero la Escritura dice, amado hermano, que antes que el hombre quebrante la ley de Dios, antes que el hombre pase a llevar al Señor, estuvo la soberbia también. Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer papadito lindo? Tiene que permitir muchas cosas en la vida del hombre. Amado hermano, ¿cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios no han tenido que aprender la lección a través de una caída? Amén.
A veces, ¿cuántas veces en la vida del hombre, para que la altivez, como dice su escritura, pueda salir, no tiene que caer en pecado? Tiene que caer en algo, en una abominación tremenda, gloria al Señor. Y no es porque Dios quiera, no, sino que Dios deja que se consuma. Dios permite, ok, está bien, haz lo que tú vas a hacer, gloria al Señor. Porque Dios no manda al hombre a que vaya, que el hombre y fornique, adultere, que robe, que mienta. Dios no lo manda. El hombre toma su decisión. Sí, amén. Es así. Sí, amén. Cuando el hombre toma su decisión es donde viene aquel resbalón. Amén. Es donde viene aquella caída, gloria al Señor. Para que pase lo que habla el apóstol Pablo en su palabra. Y el hombre pueda considerarse a sí mismo. Pueda considerarse a sí mismo como pecador. Como que pueda estar propenso también a una caída. Y el hombre se considere y diga, wow. Y para poder levantar el dedito, lo piense 1, 2, 3, 4 y infinidades de veces. A veces Dios tiene que permitir esto en nuestras vidas. Gloria al Señor. Para poder entender lo que Dios quiere decir en este tiempo. El Señor, ¿cuánto tiempo el Señor ha estado anunciando profecías? Gloria al Señor. Hermano, yo cuento esto, gloria al Señor. Hablo su palabra por vivencia propia. Hablo la palabra del Señor porque hoy en día el Señor nos ha permitido vivir lo que estamos predicando. Gloria al Señor. Por eso es que Dios va a seguir sacando profetas y enviando y pasando de un país, sacando de Chile y enviando a otros países, trayendo de Venezuela, para los que no creen, amados hermanos. Para los que no creen. Nosotros el Señor nos ha estado entregando un mensaje de alerta, de advertencia, que la venida del Señor Jesucristo está pronto por suceder. Oye, hermano, si esto no capta su atención, gloria al Señor, esto no lo va a hacer nada. La venida del Señor Jesucristo está cerca, las señales están cumplidas. Amén. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo? ¿Cómo va a ser? Jesús le dijo, oiga, escúchenme. Y le habló a sus discípulos lo que iba a suceder. Santo Señor. Diciéndole, mira, cuando se van a levantar falsos profetas, falsos maestros, va a haber rumores de guerra, va a haber pleitos entre las naciones. Dice, va a haber persecución y por causa de todo esto se van a aborrecer unos a otros y se van a entregar. Él le estaba diciendo a sus discípulos, mira, van a entregarse, va a haber pleito, mira, los van a aborrecer, los van a encarcelar. Gloria al Señor. Pero a veces nosotros vemos esto muy lejos porque quizás pensamos, entre comillas, que no sucede aquí, no lo vemos aquí. Pero hay otras naciones donde ya se está viendo decapitación por ser cristiano evangélico. Ya se está dando cárcel a los que hablan del testimonio del Señor Jesucristo abiertamente. Así es, amén. No son como voy a decirlo de esta manera, no son cristianos a la secreta. Son personas que por causa del evangelio, si tienen que llevarlo a la cárcel, van a ir a la cárcel. Si le van a cerrar las puertas, que se las cierren, pero van a seguir anunciando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Todo está cumplido. Amén. Pero ¿sabe qué? El Señor le dijo, pero aún no es el fin. Así es, amén. Aleluya. Ocurriendo todo esto, le dijo, aún no es el fin. Santo mi Dios. Gloria al Señor. Amén. Y es un tema que se debate mucho hoy en día, porque se está hablando de que si la iglesia va a vivir tribulación o no la va a vivir. Gloria al Señor. Yo no sé si usted ha oído esto, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué pensará la iglesia cristiana evangélica cuando estaba en el holocausto nazi? ¿Qué habrán pensado aquellos judíos cuando eran torturados, cuando eran metidos a cámara, cuando los mataban en masa? ¿Qué pensará la iglesia cristiana evangélica de China, del Medio Oriente, que los persiguen, los matan, los decapitan? ¿Qué pensarán ellos? ¿Estarán ellos en tribulación o no estarán ellos en tribulación? Sí, amén. Lo que pasa es, amado hermano, que la gracia de Dios
La gracia del Señor está con nosotros. Amén. Y hoy en día todavía el hombre puede hacer lo que quiera, puede ir, puede venir. Claro, el hombre que no ha aceptado aún las condiciones del Señor, su testimonio. El hombre que aún todavía no ha nacido de nuevo. El hombre que aún, mira, persiste en que su yo interior sea el que mande, el que domina. Amén. Ese sí puede hacer todo lo que le viene en gana. Pero le digo algo en esta noche. Pero el que practica y cree en el Señor Jesucristo no es así. No es así. Porque Él está a la puerta, amado hermano. Él está a la puerta. Amén. Gloria a Dios. Y va a venir. La Biblia dice que va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Amén. O será como el ladrón por la noche. ¿Cuál es la finalidad del ladrón por la noche? Sorprender a los que están dormidos. Amén. Por lo tanto, a los que están despiertos, la venida del Señor Jesucristo no va a ser una sorpresa, va a ser una recompensa. Señor, gracias porque tanto tiempo te he estado esperando y llegaste. Eso es lo que va a significar la venida del Señor Jesucristo. Pero para otros, la venida del Señor Jesucristo va a simbolizar, mira, muerte, mira, angustia, dolor, llanto. Pero para los cristianos evangélicos no, va a ser gozo, Amén. gozo, alegría. Santo de Dios. Porque es el galardón, la recompensa, amado hermano, que nos han estado predicando por tantos años. Es la recompensa que usted tanto predica. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Se ha cumplido. Gloria a Dios. Qué cosa tan bonita que cuando se pare aquí un hombre y una mujer de Dios y suelte una palabra profética y la palabra se cumpla a su nombre. Gloria al Señor, ¿verdad que sí? Que un varón, una varona dé una palabra aquí de parte de Dios y la palabra wow, y uno diga, Señor, gracias. Gracias, estabas conmigo, yo no lo sabía. Estabas conmigo, yo no lo creía. Gloria al Señor. Hermano, ¿quién iba a pensar que para nuestra nación Venezuela, nosotros venimos de Venezuela, quién se iba a imaginar que para un país tan rico en oro, plata, diamante, petróleo, gloria al Señor, hoy en día lo que usted se gana como salario mínimo no alcance para comprarse una harina? Gloria al Señor. ¿Cuántas profecías no fueron anunciadas antes que Venezuela estuviera? ¿Cuántas veces no se dijo que eso venía? Gloria al Señor. Y se paraban los profetas y decían, ahí llegó el profeta del desastre, no lo vamos a invitar porque ese es lo que habla, es pura desgracia. Ay, si el profeta hubiese hablado de prosperidad, de bonanza, de paz, Amén. ese profeta lo hubiesen aceptado en todos los lugares. Gloria al Señor. Amén. Amado hermano, pero miren, le voy a decir algo de parte del Señor. Gloria a Dios. De parte del Señor. Gloria a Dios. No se duerma, Amén. porque los que confían en el Señor, aunque vengan tiempos difíciles, aunque venga la hambruna, aunque venga la escasez, el Señor los va a socorrer. Gloria al Señor. El Señor dijo, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gloria al Señor. Aunque la cosa se ponga difícil, el Señor va a cumplir su palabra. El Señor a su creación, wow, Él la guarda. Si el Señor, gloria a Dios, tiene que sacar a tus hijos, tiene que sacar a tus nietos para darle una mejor vida, para poder garantizarle el sustento, si Él lo tiene que hacer, lo hace, gloria al Señor. Si Él lo tiene que dejar aquí para que se forme su carácter como cristiano evangélico y le va a proveer, también lo hace, porque Él hace como Él quiere. Pero el Señor tiene que seguir anunciando su palabra. Gloria al Señor. Por eso es que Dios tiene que permitir muchas veces que la iglesia tenga que atravesar por lo que tenga que atravesar para que sea quebrantada, para que la altivez, aleluya, para que la arrogancia, para que la soberbia, para que todo esto caiga a tierra, amado hermano. Todo esto tiene que caer a tierra, porque dice la Escritura, el Señor va a resistir. Santo, mi alma te alaba. El Señor va a resistir a todo el que se alinea con estas cosas. Lo va a resistir.
Entonces, ¿cómo va a decir Dios está conmigo? Gloria al Señor. Nos ha tocado ver, amado hermano, nos ha tocado ver, vivir en carne propia, cómo hay personas que se levantan de la iglesia contra la propia iglesia. Wow, sorprendente. Y dicen, mírale cómo Dios te tiene. Por eso es que tu nación está como está, aleluya. Por eso es que tú estás como estás, gloria al Señor. Eso nos ha tocado vivir aquí, gloria al Señor.